Y chicos, vamos a ver ahora lo que corresponde al tema de magnitudes, ¿no? Ya habíamos hablado un poco respecto de lo que significaba el sistema internacional, pero vamos a ver nuevamente un breve resumen de la forma en la cual surge, ¿no? Este, Porque sin lugar a dudas es importante que nosotros podamos visualizar, pues, qué es lo que está ocurriendo y por qué es que nosotros ahora estamos con lo que significa el sistema internacional de unidades. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a empezar. Y fíjate, vamos a ver. Mira, eh, durante mucho tiempo, eh, el hombre utilizó diferentes tipos de sistemas. Los diferentes países, los diferentes pueblos, utilizaron diferentes maneras de poder medir la longitud, la masa, el tiempo, que eran principalmente las magnitudes que se usaban, ¿no? Durante bastante tiempo. Algunos utilizaron, por ejemplo, las pulgadas, otros usaron las millas, otros usaron el pie y así sucesivamente, ¿no? Una serie de elementos que sin lugar a dudas ayudaban a poder utilizar estas magnitudes. Sin embargo, diferentes pueblos tenían diferentes maneras de medir. Y eso cuando empezaron a comerciar entre ellos, pues resultaba una dificultad. Y durante muchísimo, muchísimo tiempo, pues esto permaneció de la misma forma, ¿no? Un conflicto que sin lugar a dudas que creó mucha dificultad. Recién, con la Revolución Francesa, es que se hace el primer intento de uniformizar estas unidades, ¿no? A todos los pueblos de Francia se le va a aplicar pues un mismo sistema, ¿ok? Y posteriormente a todos los pueblos conquistados en la época napoleónica, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que nosotros vamos a poder notar. Entonces, en esta breve historia del sistema internacional, nosotros vamos a ver lo siguiente, ¿no? Mira, la historia del sistema internacional de unidades comienza en la Francia de finales del siglo XVIII, es decir, con la Revolución Francesa, ¿no? En plena época revolucionaria. Ahí empieza en este caso. Eh, y, la, y los científicos franceses, pues, determinan, ¿no?, una nueva forma, una nueva, por ejemplo, una nueva magnitud, ¿no? Nombran una nueva magnitud para la longitud, que hasta ese momento era desconocido, que es, por ejemplo, el metro. ¿Listo? Hasta ese momento no se utilizaba lo que era el metro. ¿No? Había la milla, el pie, la yarda, la pulgada, etcétera. Pero recién es con estos científicos que se introduce lo que es el metro. Una de las ventajas era que precisamente era múltiplos de 10 y eso facilita una serie de operaciones que se puede realizar. Pero luego pasa el tiempo, ¿sí? Luego pasa el tiempo y en el año de 1875, mira, se reunieron ya no solamente un país ni aquellos países conquistados, sino ya hubo un acuerdo, ¿no? De 17 países en lo que se conoció como la Convención del Metro. Es decir, que todos esos países convenían en utilizar, en este caso, el metro como unidad de medida de longitud. Pero no solamente eso, también el kilogramo, ¿sí? Y entonces también establecieron ese año una serie de eh, instituciones que lo que iban a hacer era reunirse periódicamente para poder actualizarse, eh, comprobar y uniformizar las diferentes maneras de medición que se tenían hasta ese momento. Recuérdese que en 1875 los avances que tiene la ciencia empiezan a ser un poco más seguidos. Por lo tanto, por lo tanto, se hace necesario que las reuniones se realicen pues más con mayor regularidad, ¿no? Entonces, luego de las guerras mundiales, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, pues este afán de unificación, pues no queda solamente ahí, ¿no? En esta convención del metro, existen otras reuniones, ¿no?
como por ejemplo una convención del MKS, ¿no? Donde se establece al metro, al kilogramo y al segundo como elementos principales. Luego existe otra reunión en la cual se agrega ciertas unidades, por ejemplo, en cuanto a lo que es la corriente eléctrica, ¿no? Luego, ya hacia finales, perdón, claro, después de la Segunda Guerra Mundial, esta necesidad de uniformizar, pues, se hace indispensable. De tal manera que en 1960 se establece lo que se bautizó como el Sistema Internacional por las iniciales, ojo, francesas, ¿no? De la cual de la forma en la cual se escribe, ¿no? En francés. ¿Ok? Entonces, y se establece en 1960 6 magnitudes, fíjense, 6 magnitudes. ¿Cómo que 6, profe? ¿No eran en este caso 7? Pues bien, en 1960 se establecen solamente 6 magnitudes. Bueno, ¿qué ocurre? Mira, al establecerse el sistema internacional de magnitudes, que en este caso 6 en 1960, y estas van a ser pues las siguientes, mira, ¿sí? Van a ser las siguientes. Longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica e intensidad luminosa, con sus respectivos, en este caso, unidades, ¿no? Que son el metro, el kilogramo, el segundo, grado Kelvin, el ampere, la candela. Y también, por este lado, los símbolos a utilizarse, ¿no? Para las diferentes unidades. ¿Ok? Esto es muy importante. Pero luego, como ya las reuniones eran más seguidas, se establece que existe una magnitud que está siendo muy usada, sobre todo en la química, ¿cierto? De tal manera entonces que en 1971 se agrega la séptima magnitud, ¿no? A este sistema de solamente 6 se le agrega una séptima magnitud. De ahí que las magnitudes en el sistema internacional pues sean 7, ¿no? Y esta es la cantidad de sustancia, cuya unidad va a ser la mol y cuyo símbolo pues es también la mol. ¿Ok? Entonces, en 1971 ya quedan definidas las 7 magnitudes del sistema internacional. Obviamente con sus respectivas, mira, unidad, recuerda bien eso, la unidad y su símbolo. ¿Listo? Ahora, también están presentes pues las magnitudes derivadas. Y para las magnitudes derivadas pues tenemos pues una serie de elementos que acá he colocado, digamos así, lo que más utilizamos nosotros en física: área, volumen, densidad, velocidad, aceleración, fuerza, trabajo, energía, una serie de elementos más. Estos también se establece cuáles van a ser sus unidades, ¿no? ¿Sí? Entonces, para el área, por ejemplo, es el metro cuadrado, para el volumen el metro cúbico, para la densidad el kilogramo por metro cúbico, para la velocidad el metro por segundo y así sucesivamente, ¿no? A su vez, se establece también el símbolo que van a utilizar. ¿Listo? Metro cuadrado, ¿no? Esto que nosotros ya conocemos. Esto sin lugar a dudas es muy importante. Pero nosotros entonces ahora vamos a entrar al desarrollo de los problemas, ¿sí? Ya hemos visto en la parte inicial, ¿sí? El desarrollo de problemas que están relacionados eh, con la parte de el nivel 1, nivel 2, ¿no? Pero yo voy a desarrollar ahora lo que está en la página 84. Página 84. Mira, aquí tenemos esto, ¿no? Página 84. Pregunta 1. Dice, el sistema internacional de unidades hoy en día considera, ¿sí? Hay un espacio ahí, cantidades físicas fundamentales, siendo la séptima unidad, un espacio fundamental, ¿no? Unidad fundamental deja un espacio para poder completar la última considerada desde 1971. A ver, ¿qué es lo que nosotros vamos a completar acá? Lo primero, vamos a poder decir aquí lo siguiente, fíjate. Vamos a poder establecer acá lo siguiente, ¿sí? Mira, el sistema internacional, entonces, ¿cuántas magnitudes considera? Pues considera, como hemos visto, 7 magnitudes. Ahí está, ¿sí?
Siendo la séptima magnitud fundamental, ¿quién? ¿Cuál es la última que se agregó? ¿Recuerdas lo que nosotros hemos visto? Bueno, nosotros habíamos visto que se denominaba la cantidad de sustancia, ¿sí? La cantidad de sustancia muy utilizada, en este caso, en la química. Cantidad de sustancia, ¿ok? Cantidad de sustancia. Esta es la séptima unidad agregada en el año 71, 1971. ¿Ok? Ahí está. Esa es la respuesta para la pregunta número 1. Vamos a la pregunta número 2. Mira, ¿qué me dice la pregunta número 2? La pregunta número 2 plantea lo siguiente. Dice, ¿qué cantidades físicas fundamentales podríamos describir con los siguientes instrumentos? Y bueno, mira, ahí creo que reconocemos varios instrumentos que para nosotros son importantes, ¿no? Pero la pregunta es, ¿qué cantidades físicas se puede medir, ¿no? Con estos instrumentos. Empezamos. Mira, la balanza. Esta es una balanza. Con la balanza, lo que nosotros podemos medir con esta balanza de brazos, lo que nosotros podemos medir, pues, es básicamente la masa. ¿Ok? La masa. Ahí está. Luego, este es un termómetro. Entonces, con los termómetros lo que se hace es medir la temperatura. ¿Sí? Temperatura. Luego, ¿qué más? Vamos a establecer ahora con este cronómetro, ¿no? ¿Qué es lo que medimos con este instrumento? Pues medimos lo que nosotros conocemos como el tiempo, ¿no? Con el reloj, cronómetro o cronómetro, se mide el tiempo. Y mucho más fácil de ver es lo que se mide con una regla. Pues con una regla lo que nosotros vamos a medir es, no lo olvides, la longitud. La longitud. ¿Listo? Ahí está. Longitud. ¿Listo? Ahí tenemos entonces las magnitudes que nosotros podemos medir con estos elementos. ¿Sí? Pues vamos entonces a las siguientes preguntas, ¿no? Porque ahí son 8 preguntas en esta parte de práctica. Entonces continuamos a ver. Pero vamos en este caso luego a borrar, pero primero pasamos acá. A ver, aquí está. Borramos esto por acá para que no nos interrumpa. Y bien, acá entonces establecemos, fíjate. ¿Qué es lo que me dice acá? Dice, pregunta 3. Indique dos cantidades físicas fundamentales con su respectiva unidad en el sistema internacional que podemos utilizar para describir el gráfico que se muestra. ¿Y qué es lo que vemos acá? Vemos un pedazo de torta de chocolate, qué rico, y con una vela que está encendida. La pregunta es, yo tengo que describir dos cantidades físicas fundamentales. ¿Qué es lo que nosotros podríamos ver ahí? Bueno, en realidad existen varias cosas que nosotros podemos medir acá. Lo que podemos medir, por ejemplo, acá es, fíjate, la altura, ¿sí? La altura que presenta esta vela, por ejemplo, ¿no? Podría calcular la masa de la porción, sí, pero vamos en este caso a ver aquí. Yo podría calcular pues la altura, pero la altura no es otra cosa que la medida de longitud, mira, longitud, longitud, ahí está, la longitud. ¿Y la longitud cuál es su unidad? El metro, pues, el metro, no lo olvidéis, el metro. ¿Qué otra cosa podemos medir? Bueno, hemos dicho la masa, pero podemos hacer algo más. Debido a que la luz ¿no? que produce esa vela encendida, estaríamos hablando de acá de una intensidad luminosa, mira. Una intensidad luminosa, es cierto. Acá existe una intensidad
intensidad, no lo olvidéis, luminosa. Luminosa. ¿Sí? Luminosa. Ahí está. Fíjate, una intensidad luminosa. Ahora tenemos que ver, ¿y cuál es su unidad? La candela, no lo olvidéis, la candela. Ahí está, la candela. Vamos entonces a la siguiente. Pregunta 4. Indique dos cantidades físicas derivadas, ¿no? Que se puede establecer acá, ¿no? En este gráfico. Mira, ¿qué podemos establecer acá en este gráfico que estamos viendo? Bueno, vemos a un niño, a un joven, dominando un balón. ¿Qué podemos establecer ahí? Pues lo que nosotros podríamos medir acá es que, por ejemplo, la velocidad con la cual el balón está subiendo y bajando, ¿no? Ese balón tiene una velocidad. Por lo tanto, eso sería una primera magnitud que nosotros podríamos medir, la velocidad, ¿sí? Y la velocidad, ¿cuál es su unidad? Pues la unidad de la velocidad es el metro por segundo. ¿Listo? ¿Qué otra cosa más podríamos medir, a ver, respecto de lo que es, en este caso, alguna magnitud física derivada de esto? ¿Mm? Bueno, lo que nosotros podríamos medir, por ejemplo, es el volumen que tiene esta pelota. Por supuesto que sí. Podría describir el volumen. Alguno podría decirme, profe, ¿podemos también medir el área? Por supuesto que sí, ¿no? La densidad de esa pelota también, ¿no? El volumen, que en este caso es el metro cúbico. Profe, la fuerza con la que la estoy pateando también. Pero vamos con esas nada más, ¿sí? Entonces, mira, aquí tenemos ya para las preguntas 3 y 4 este tipo de solución. Que como hemos mencionado, no son las únicas, existen otras, ¿no? Hemos detallado, ¿no? La densidad, la fuerza, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estábamos indicando aquí? A ver, vamos entonces a otras preguntitas. A ver aquí. Pero antes borramos aquí esta parte para que no nos interrumpa. Y entonces veamos a ver aquí. ¿Qué me dice? Relacione. Bueno, en la pregunta 5 me está diciendo que yo relacione, bueno, temperatura. ¿Con quién tengo que relacionar? Entonces, mira, temperatura es A, intensidad de corriente es B, cantidad de sustancia es C, intensidad luminosa es D. Entonces, acá tenemos las unidades. Lo primero que puedo reconocer aquí es que estas son las unidades. Unidad. ¿Ok? Es la unidad. ¿La unidad de qué? La candela. ¿La candela es la unidad de quién? ¿De cuál de estos cuatro es? De la temperatura, de la intensidad de corriente eléctrica, de la cantidad de sustancia y de la intensidad luminosa. Pues hace un momento vimos, ¿no? La candela es de la intensidad luminosa. Por lo tanto, acá sería de la mol. ¿La mol de quién es? La mol es de la cantidad de sustancia, mira tú. Entonces, por lo tanto, acá sería cantidad de sustancia, C. El amper. ¿Qué se mide con amper? El amper es la unidad de la corriente eléctrica, de la intensidad de corriente eléctrica. Quiere decir entonces que acá viene la B. Kelvin, el grado Kelvin. Los grados Kelvin nos sirven pues para medir, en este caso, la temperatura. No lo usamos mucho nosotros porque nosotros estamos acostumbrados a que nuestros termómetros estén en, ¿qué? En grados Celsius, ¿no? O centígrados que le llamamos. Pero bueno, nosotros tendríamos que cambiar este sistema internacional. Bueno, acá me dice, indique qué clase de cantidad física son fundamentales o derivadas e indique además su unidad en el sistema internacional. A ver, veamos. La energía, bueno, la energía es una magnitud física que derivada, ¿no? Derivada, es derivada, es derivada. ¿Listo? Pero ¿cuál es la unidad de la energía? La unidad de la energía es el joule, es el joule. La longitud, no, pues la longitud es una magnitud fundamental. Claro, es una de las 7 magnitudes más importantes, fundamental, es fundamental. ¿Y cuál es su unidad? El metro. Su unidad es el metro. ¿Listo? Ahí lo tenemos. La aceleración. Bueno, la aceleración es derivada. La aceleración es derivada. Ahí está, es derivada.
y su unidad, pues, es el metro por segundo al cuadrado. Ahí está. La temperatura, la temperatura nuevamente es una magnitud fundamental, ¿sí? Fundamental, fundamental. ¿Y cuál es su unidad? Lo acabamos de decir, mira acá, Kelvin, grado Kelvin, ¿no? Es el grado Kelvin. Mucho cuidado ahí. Entonces, mira, ahí está. La energía, longitud, aceleración y temperatura. Derivada y fundamental respectivamente. ¿Listo? Eh, luego vamos a las dos últimas preguntas, a ver, que son importantes. Ok, a ver. Mira acá. En la pregunta número 7, ¿qué es lo que me dice? Dice, el deportista intentará levantar los 11 kilogramos que se muestran, para lo cual tomó concentración de unos 20 segundos, o sea, se puso ahí a concentrarse para poder levantarlo. Con una rapidez de aproximadamente de 2 metros por segundo. Luego al soltarlo, por seguridad, se le toma pues la presión y la temperatura. Dice, ¿qué cantidades físicas fundamentales y derivadas se han mencionado en el texto? Mira, ¿Mm? Vamos a ver. Mira, para empezar, fíjate, acá voy a subrayar. 11 kilogramos. 11 kilogramos se refiere pues a masa. Mira, masa. Eso es una magnitud fundamental. Luego dice, tomó una concentración de 20 segundos. Mira, 20 segundos. 20 segundos, ¿qué cosa es? El tiempo. 20 segundos es tiempo. Ahí está, tiempo. ¿Qué más? Dice, para luego elevarlo con una rapidez de aproximadamente 2 metros por segundo. Bueno, ¿eso qué cosa es? Esto es velocidad y la velocidad es derivada. Velocidad, mira tú. Velocidad. Ahí está. Velocidad. ¿Qué más? Dice, luego al soltarlo por seguridad, el deportista se le registra su presión. Mira, la presión. Bueno, la presión es también una magnitud derivada. La presión. La presión es una magnitud derivada. Y finalmente me dice también se registra su temperatura. Bueno, la temperatura es fundamental, ¿no? Temperatura. Ahí está la mira. Entonces, en esta pequeña lectura, nosotros observamos que 3 magnitudes fundamentales y 2 magnitudes derivadas. ¿Listo? Vamos a la última pregunta que me dice lo siguiente, ¿no? Bien, acá hay un registro. eh, Pedro anota en una ficha de trabajo de laboratorio los siguientes datos sobre el movimiento de los cuerpos. ¿No? Acá está un pequeño experimento y nos habla de la distancia y del tiempo, ¿no? Y saca que la velocidad, mira, es centímetros por segundo, es decir, divide, ¿no? 10 entre 5, 2. 15 entre 7,5 es 2. 20 entre 10 es 2. 25 entre 12,5 es 2, ¿no? Entonces, la velocidad depende después de quién, de la distancia y del tiempo, ¿no? Pero lo que me está pidiendo acá es que indique la proposición correcta, dice. La correcta dice, la distancia y el tiempo son cantidades físicas derivadas. No, eso es falso. Bueno, no, la distancia y el tiempo son cantidades fundamentales. B, la velocidad es una cantidad física. ¿Es cierto? Que depende de las cantidades físicas fundamentales, distancia y tiempo. Sí, pues es verdad. Esta expresión es la correcta. Claro que sí, esta es correcta. Dice, la distancia y la velocidad son cantidades derivadas. Eso es falso. La velocidad sí es derivada, pero la distancia no. Luego dice, ¿la velocidad es una cantidad física fundamental? No, eso es falso, ¿no? Por lo tanto, la alternativa correcta sería en este caso la B. ¿Ok? Pues bien, ahí está. Con esto hemos resuelto esa parte y ya, bueno, habíamos resuelto la parte también del nivel 1, 2 y 3. Así es que vamos a desarrollar en este caso la práctica. ¿Listo? Concéntrate y desarrollalo. Nos estamos viendo luego. Hasta pronto.